¿Siguen gozando de buena salud las bolsas o todo ha empezado a cambiar? Con las caídas de este lunes, los mercados, la renta variable lleva 3 jornadas a la baja. Los inversores parece que son cada vez más bajistas o que el sentimiento al menos ya no es tan alcista como hace unas semanas, y el número de aquellos que creen que la renta variable va a sufrir caídas importantes debido al efecto del endurecimiento monetario de los bancos centrales se incrementa a medida que avanza 2023. Pero si la mayoría de los inversores espera ahora un aterrizaje duro e incluso un crash, ¿por qué no caen más entonces las bolsas? La duda actual es hasta cuándo y hasta qué nivel podrán seguir subiendo los tipos de interés los bancos centrales antes de que sigan apareciendo más grietas en la economía y en el sector financiero y el daño que todo esto puede conllevar. Abrimos Momentum de la economía y los mercados hoy con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal el fin de semana? Fenomenal, ¿no? Sobre todo para practicar Bien. Un poquito de motociclismo. Yo me fui de excursión en moto. ¿Ah, no? Yo de bici no, me voy en moto. Claro, yo he dicho motociclismo. Ah, sí, motociclismo, sí. Me fui de fin de semana, sí, ha sido muy divertido. Bueno, pero que no está mal. La Harley tira más que cualquier bici, eso está claro. Bueno, Javier García, director de inversiones de Velar Inversores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Tú qué tal Encantado. tu fin de semana? ¿Bien todo? Muy bien. Aquí hemos estado de relax. Pues bien, eso, de relax, calentando un poquito para el puente de la próxima semana. Efectivamente. Bueno, siempre nos queda tiempo para todo. Oye, Javier, los mercados han perdido momentum. ¿Por qué? Sí, bueno, hay que tener en cuenta también que desde los mínimos del año pasado Estados Unidos sube un poquito más de un 20%, Europa, que está yendo mucho mejor, por ejemplo el DAX alemán sube alrededor del 30-33%, Europa está prácticamente en máximos, venimos de un rebote importante en Estados Unidos y al final, bueno, pues todavía tenemos todo lo que ha pasado con el tema bancario de hace unas semanas. Lógicamente salen pequeños datos negativos. No obstante, si nos fijamos en el VIX, en Estados Unidos estamos alrededor de 17, 17,5, que es un nivel muy bajito, que lo que te viene a decir es que el mercado está por el momento relativamente tranquilo, eso no suele ser algo negativo. El PER del mercado americano está en 17 aproximadamente versus 24, que suele ser la media de los últimos 5 años. Y hay un dato positivo, que no es positivo, que es negativo, pero depende de cómo se mire, ¿no? Por ejemplo, los futuros en el S&P 500, los hedge funds se están poniendo extremadamente cortos ahora. Lo que pasa es que si echamos un vistazo a los últimos 15 años, nos damos cuenta de que esos momentos donde todo el mundo es negativo, donde la mayoría de la gente dice, no, es que esto va a caer, suelen ser momentos de compra, ¿no? Pero vamos a pasar un año complicado, vamos a pasar un año donde, bueno, pues va a haber con tema de tipos de interés mucho de lo que hablar, los bancos centrales parece que están un poquito perdidos en este entorno, viene la inflación que parece que se modera, que luego no se termina de moderar, viene un mercado que está rebotando, viene salida de resultados ahora, donde se espera que los resultados en todo 2023 van a ser muy regulares a nivel general. Viene un año relativamente interesante, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues tienes el mercado en máximos y, lógicamente, cualquier cosita que salga ahora, pues hace que haya una corrección. Más allá de eso, más allá de caídas cortoplacistas por el momento, el mercado no está nervioso y eso lo vemos con el VIX. Ya si se te va un VIX a 25 o 30, entonces ya es otro cantar. Pero, mientras tanto, ahora mismo, a pesar de que está habiendo consolidaciones y caídas con pequeños datos negativos, no vemos todavía un problema, por ejemplo, que estemos pensando en que vamos a volver a los mínimos del año pasado, o sea, de 2022, tanto en Europa como en Estados Unidos. Por el momento no lo vemos. ¿Qué vaya a pasar? Bueno, no lo sabemos, pero por el momento no nos parece que fuera a ocurrir a corto plazo. Temprano. Bueno, comparto la idea. Lo que creo es que, no obstante, cada vez vemos más signos de recesión e, insisto, llamémosle como queramos llamarle. Esta inflación, recesión, lo que nos apetezca. El vocablo es lo de menos, es decir, un crecimiento exiguo o nulo contra una inflación elevada y además pertinente. Y Estados Unidos yo creo que está entrando en ese terreno de cabeza. Yo creo que el ejemplo más claro lo podemos ver no solo obviamente en el VIX, pero al fin y al cabo lo que refleja es el miedo, es en el precio del barril.
de lo que en lo que llevamos de, digamos, de temporada, se ha reducido un 5% la producción, 5 millones de barriles. Eso es una barbaridad. Y en la última ha sido 2 millones de barriles. Bueno, tú has comentado, tú o Eva, me parece que habéis comentado previamente, de que el Brent no logra arrancar de los 80. Y yo creo que vamos a ver en los próximos días o semanas que otra vez eso se va a 75, fundamentalmente el West Texas, lo que indica que la actividad está cayendo y cayendo de una manera significativa, donde puede caer más, que es en la que más ha sostenido, que es la americana. Bueno, pues ahí sigue un poco el debate, ¿no, Javier? Recesión, deflación, estanflación, desaceleración. La verdad es que unos días nos levantamos pensando que va a suceder una cosa y al día siguiente también parece que los datos económicos pues a lo mejor son más sólidos. En el caso de Europa no apuntan tanto en esa dirección. La verdad es que seguimos un poco con ese lío. Y como apuntaba también Miguel Ángel un poco, o tú también incluso, Javier, como los bancos centrales parece que siguen un poco perdidos, ¿no? Y siguen recurriendo a esa famosa frase que queda muy bien en boca de Cholo Simeone, insisto, lo de ir partido a partido, pero que realmente inspira muy poquita confianza. Si no sabemos el mes que viene dónde va a estar el Euribor, cuánto nos va a costar un préstamo, pues, hombre. Sí, al final podemos hablar de recesión, pero yo creo que lo que nos gustaría saber a todos es qué va a hacer el mercado financiero, porque al final somos inversores y bueno, si hay una recesión el mercado sube, todos contentos. Si hay una recesión el mercado cae, aquí ya nos ponemos nerviosos, ¿no? Entonces yo creo que lo que está esperando todo el mundo es, oye, no es la recesión, sino, oye, el mercado va a caer si hay una recesión. Históricamente, las crisis más potentes que ha habido vienen por sorpresa. Nadie se las espera. Esto es totalmente distinto a lo que está pasando ahora. Llevamos hablando de recesión 2 años. Entonces, aquí hay un tema, ¿no? Y es que mucha gente se ha salido del tren estos meses, hace muchos meses. Entonces, al final, no pilla por sorpresa. 2008 pilla por sorpresa. Una caída del 55% lo que te viene a decir es que ha pillado por sorpresa a todo el mundo, ha salido en masa. Pero no es eso lo que está pasando ahora. En 2022, de hecho, ha sido una caída de consolidación, de bajo, subo un poquito, bajo, subo un poquito. Ha sido una consolidación. El mercado cae un 30%, pero ha sido una consolidación. Y eso lo que te viene a decir es un mensaje de tranquilidad de cara a los próximos 2 y 3 años. Cuando hay crisis importantes, hay crisis como la del 2000, donde el mercado te cae un 50 o un 55% en 6 meses. 2008, que pasa lo mismo. 29, que pasa lo mismo. Si viene una recesión, a nadie le va a pillar por sorpresa y posiblemente el mercado no haga lo que alguno cree que puede pasar, que es que caiga un 50%. Muy complicado, ¿no? Por otro lado, respecto a la inflación, esta inflación, yo creo que te comenté a ti, Fernando, que una vez, bueno, pues hace unas semanas estuvimos en una ceremonia con Luis de Guindos y lo que él me comentaba era que lo que cree que va a pasar, lo que en el Banco Central Europeo cree que van a pasar, es una inflación en forma de N como la de finales de los 60, donde la inflación sube, vuelve a retroceder, vuelve a subir, vuelve a retroceder, en línea con un movimiento de los tipos de interés. Ellos van modificando los tipos de interés en función de la evolución de la inflación, pero la inflación, como ha entrado tanto dinero inyectado por parte de los dos bancos centrales, es muy difícil que se controle así de primeras, ¿no? Entonces lo que piensa es que va a haber una desconfianza en los bancos centrales, ¿no? Porque al final, bueno, si tienes una inflación en ese tipo, pues tener un problema, ¿no? Entonces, eso es lo que se cree que va a pasar. En 1960, el mercado no hizo nada en 10 años. Hubo un mercado lateral de 10 años. No hubo una crisis financiera como la de 2008, pero prácticamente estuvimos 10 años en el que no hicimos nada. La bolsa americana subía, bajaba durante 10 años. Lo único que subió en esos 10 años, si mirar al 29, si mirar a finales del 2000, fueron las materias primas, en concreto el oro. El oro consiguió hacer un buen rendimiento en una situación de alta inflación y de muy bajo crecimiento económico, que tiene pinta que es lo que podría pasar los próximos 3 y 4 años. ¿Por qué? Porque la gente cada vez tiene menos poder adquisitivo. En España, por ejemplo, el sueldo medio del 70% de los españoles, que está entre 1.000 y 1.600 euros, lógicamente, si tienes una hipoteca, si tienes una serie de cosas que pagar, lo tienes complicado, ¿no? Entonces, esa gente que antes le quedaba X dinero para invertirlo o gastarlo en lo que quisiera, ya no le queda, ¿no? Entonces, lógicamente, la gran parte de la economía son este tipo de personas, ¿no? De ciudadanos. Entonces, al final, lógicamente, puede haber una desaceleración económica
Y ahí lo que se puede dar, parece ser, y en los bancos centrales también lo piensan, es una situación como la de finales de los 60, ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos a ver cómo se juega, ¿no? Quien supo jugar a finales de los 60 bien la bolsa pudo ganar dinero, y quien no, pues estuvo 10 años sin ganarlo. Que esto no es nada atípico, porque ahora estamos hablando mucho, por ejemplo, de la gestión pasiva, que esto cómprate y échate a dormir. Échate a dormir, eso no es así. Quien compró el SP500 en el 2000 no recupera el dinero hasta el 2013. Cuidado, que no es tan fácil. Por eso te digo que creo que vienen unos años relativamente complicados, 5 o 10 años de bolsa complicados, hay una deuda muy alta, hay una pérdida de poder adquisitivo importante, viene un periodo de inflación alto, los tipos de interés han hecho mella en muchas compañías, sobre todo las de growth, que eran las que mejor funcionaban antes. Entonces, bueno, ya digo, los bancos centrales están un poco perdidos y lo que piensan es eso, que va a haber un proceso pues similar al de los 60. Ahí ya cada uno que juegue sus cartas como lo crea conveniente. Bueno, fijaros, por cierto, hablando sobre los datos de inflación que vamos a conocer correspondientes al mes de abril, vamos a ver qué es lo que sucede dentro de unos días cuando se pase el efecto base del mes de marzo, porque lo lógico es que vuelvan a repuntar y volvamos a estar dándole vueltas a este y otro asunto. Por cierto, hablando de eso de que nos seguimos moviendo entre dos aguas, tengo por aquí los primeros flashes del informe del Bundesbank, el Banco Central de Alemania. Apunta que la economía alemana probablemente se expandió en el primer trimestre del año, superando las expectativas. Una recuperación, según el BUA, más fuerte de lo esperado en la fabricación a principios de año, que podría haber ayudado a Alemania a esquivar una recesión. La inflación persistentemente alta, dice el Bundesbank, pesó sobre el gasto y los servicios al consumidor. La industria experimentó un repunte de la demanda a medida que los precios de la energía cayeron y se alivió la oferta. Iremos conociendo, insisto, a lo largo de esta semana más datos macro. Otra cuestión por la que os quería preguntar, no sé si Miguel Ángel, ¿te has podido ver así, aunque sea un poco por encima, los resultados de Credit Suisse? Lo digo porque es llamativo, ¿no? El hecho de que en el primer trimestre sufrió una fuga de depósitos por casi 70.000 millones de euros, al mismo tiempo que también ha conseguido beneficios casi récord en este primer trimestre, más de 12.000 millones. Sí, sí lo sé, mira, sí, es curiosísimo, porque adicionalmente en el 2008 se modificaron, nos hicimos trampas al solitario, modificamos las normas contables para evitar que los bancos tuviesen que anotarse las pérdidas de la valoración de los bonos, les permitimos valorarlo a vencimiento, y esta gente, de buenas a primeras, que hace write-off de su paquete de bonos y se mete un resultado extraordinario de 17.000 millones de euros. Entonces, claro, lo primero que dices es, bueno, con 17.000 millones de euros, ¿cómo es posible que un banco necesite un rescate? Pero es que cuando te pones a analizar los datos, es que necesitaron, o sea, mejor dicho, perdieron 120.000 millones en activos y luego otros 70 en el primer trimestre de este año. Es decir, una salvajada, necesitabas una línea de inyección de liquidez salvaje, absolutamente salvaje. No obstante, la pregunta que yo me he hecho siempre con todo este tipo de problemas es, oye, y durante las vacas gordas, ¿por qué no habéis cambiado vuestros sistemas contables? ¿Habéis recuperado alguna cosa? Porque, bueno, estos tíos han tenido ese resultado por venta de bonos, porque los han tenido que vender porque no tenían liquidez para hacer frente a la retirada de los depósitos. Pero bueno, son muy llamativos, muy llamativos. O sea, y luego la siguiente pregunta es, el Banco Central Suizo, es decir, el Estado suizo, va a terminar poniendo 9.000 millones para los problemas adicionales o más. Porque sepamos, se ha vendido entre 1.250 millones de dólares más 9.000 millones de garantías del gobierno, ¿no? Que igual son insuficientes. Y luego otra cosa curiosa es qué va a pasar en España. El acuerdo entre UBS y Singular Bank para la venta de su negocio va a afectar de alguna manera a la concurrencia. Hoy leía en Expansión una entrevista al presidente de Singular Bank que venía a decir, estoy tranquilo. Bueno, estás tranquilo si no tienes que ir a los tribunales, ¿no? Porque como tengas que ir a los tribunales te puedes tirar en ellos 10 años. Correcto. A ver.
Sí, bueno, a ver, la situación de Credit Suisse es muy delicada. Al margen de que los resultados puedan llegar a ser buenos, el nombre está muy manchado. Ha salido mucho dinero de todos los balances en depósitos, o sea, va a tener lógicamente un problema y la única solución que tiene ahora mismo Credit Suisse es que la compre, como ha pasado, ¿no?, con UBS, ¿no? Entonces, un banco donde nace el miedo en los ahorradores y todos salen de golpe como han salido, es imposible que salga a flote, muy difícil, porque cuando pierdes la confianza, lo pierdes absolutamente todo, ¿no? Entonces, al final, Credit Suisse, al margen de que funcione o no funcione, el nombre ya está manchado, ¿no? Y luego hay que tener también en cuenta una cosa, que esto, bueno, luego cuando ya se hacen las adquisiciones se tiene que valorar. Todos los bancos, como Credit Suisse, tienen unos costes fijos muy altos. Cuando te baja tanto el activo bajo gestión en tan poco tiempo, a lo mejor en ese trimestre no estás en pérdidas, pero los siguientes vas a tener muchos problemas, ¿no? Y esto lógicamente se sabe, no puedes reducir los costes fijos de la noche a la mañana, pero sin embargo sí te sale el dinero de la noche a la mañana. Esto es uno de los temas que tiene el miedo y nosotros los ahorradores, ¿no? Lógicamente el dinero es lo que una persona más quiere después de la familia, ¿no? Entonces al final, en cuanto ven problemas, salimos todos, ¿no? Y lo de Credit Suisse, bueno, pues esperemos que sea el único caso en España, pero ya digo, personalmente desde aquí es que no le vemos salida a Credit Suisse con lo que ha pasado, ¿no?, durante las últimas semanas. No tienes, o sea, a partir de ahora Credit Suisse queda de lado por completo y bueno, vamos a ver cómo evoluciona y ya digo, vamos a intentar que por lo menos no se traslade. El único banco que tiene a lo mejor un balance regulero en España es Sabadell. El resto de bancos en principio parece que están muy bien todos, pero Sabadell sí tiene un pequeño problema. De hecho, esa es una de las cosas que nosotros tememos un poco de cara a los próximos meses, que en el sistema bancario pueda salir otra vez algo similar a lo que pasó con Credit Suisse. Esperemos que no, pero esa es una de las cosas, por ejemplo, que a nosotros nos tiene un poquito ahí con la mosca detrás de la oreja. Creo que a ti también, ¿no, Miguel Ángel? Perdón, sí. Bueno, yo ya lo he dicho públicamente, que yo pensaba que el Sabadell es un problema latente desde hace muchísimo tiempo en nuestro sistema bancario, que le tocaba, igual que le tocó el Popular al Santander, le tocaba esta vez al BBVA y ambos buscaron excusas para no asociarse. O sea, bueno, ya el colmo de los colmos es que quien rompió las negociaciones en Sabadell BBVA fue el mismo Sabadell, hablando de que el BBVA no quería decir cuál era el tamaño del problema que podía tener el BBVA con Villarejo. Ya alucinas en colores, o sea, eso es un motivo, o sea, ese es el ejemplo más claro de que es que no se querían fusionar, ¿no? Pero hay un dato curioso, la fusión del Credit Suisse con el UBS, que es un hecho, estamos esperando el dictamen de los reguladores, pero que obviamente no van a decir absolutamente nada, lo único que puede decir es que se desprenda de esta u de aquella división. Ya hay voces dentro de los accionistas de UBS que dicen que se tiene que deshacer de su única banca de retail, pero que es muy potente, que es la que está en Suiza. Porque a Credit Suisse todos lo conocemos por la banca de inversiones, por la banca privada, pero muy pocos le conocen, salvo los suizos que viven allí, de que es un banco al uso. Bueno, pues ya están hablando de deshacerse de ella. Y ya si nos remitimos a los españoles, pues lo que he dicho del tema de Singular Bank, ¿qué va a ocurrir? Esa división, la división española, ¿se lo van a vender otra vez a Singular Bank? ¿O UBS va a decir que no, que quiere competir? Eso llevará a que los de Singular Bank le pongan una demanda con seguridad en España. Bueno, conclusión, la idea es un poco claras. Ya han dicho lo del Singular Bank que en la fusión perdieron el 50% de los activos. Es decir, el 50% de los activos que estaban en UBS y que cuando ellos lo compran en España, el 50% de los clientes dijeron adiós, yo no quiero estar aquí. ¿Cuánto se perdería más? Si la situación le queda muchísimo tiempo. Yo no me queda la duda de que el regulador va a aprobar la operación porque es que no hay otras narices. La única duda es qué va a pasar con determinadas divisiones en determinados países y si el gobierno suizo va a tener que inyectar más dinero de que inicialmente tenía previsto, que eran esos 9.000 millones de dólares. Conclusión, la crisis parece que se ha aparcado, las bolsas han recuperado todo lo perdido en esa semana fatídica en la que, bueno, pues
Todos contuvimos el aliento con la crisis de Credit Suisse, Deutsche Bank y, por supuesto, todos los problemas originados con que Silicon Valley Bank ha sido el que le ha puesto un poquito el nombre a esta nueva crisis, pero desde luego no ha terminado. Yo tampoco llevo tantos años como vosotros en esto, pero llevo unos pocos y creo que ninguna crisis bancaria se ha solucionado en 3 semanas. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, Javier García, Velaria Inversores, ha sido un gran placer. Muchas gracias, que os vaya bien la semana. Un fuerte abrazo, hermano. Igualmente, muchísimas gracias. Igualmente. 12:49, hacemos una breve pausa y volvemos a mirar por dentro a los mercados. Ni frío ni calor, ni tuya ni mía. Continúa ese tira y afloja. Parece que las bolsas continúan resistiéndose a corregir, pero que también les falta esa ayudita o ese catalizador para relanzar de nuevo las compras. Enseguida hablamos con José Luis Herrera de Banco Big.